Buenas tardes. Sé que estamos corridos en el programa, pero esta mesa les pido que nos tengan paciencia. Sé que tienen un poco de hambre, pero las experiencias que van a contar aquí son muy interesantes. La mesa se llama Lo digital, las redes sociales y la relación con la ciudadanía. En esta mesa tendremos la oportunidad de conocer distintas experiencias, sobre todo en el ámbito de la inclusión digital y la inclusión social. Asimismo, contaremos con la experiencia de la Biblioteca de Quinta Normal, quien representará a todas estas bibliotecas chilenas que ya se encuentran participando en las redes sociales y que de alguna u otra manera han sacado su biblioteca al mundo. Así que vamos a hacer rapidito las presentaciones y partimos con María Angélica. Les pido tiempos justos. María Angélica Celedón, ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Telecentros Activos de Chile, la TACH. Ella lleva vinculada más de 10 años a la inclusión digital y 3 años, diríamos que en ATACH. Ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Gales y diplomada en Políticas Sociales de la Universidad de Gran Bretaña. Entonces, dejo a María Angélica con su presentación y para que ella nos pueda contar un poco más su labor. Hola, muy buenos días, ya no sé si es día o tarde. Tarde. Para mí es un privilegio realmente estar hoy día con ustedes en este encuentro del programa Biblioredes, porque soy una seguidora y una fans del programa desde su comienzo. He tenido la suerte de conocer a los 3 grandes directores que ha tenido este programa, María Luisa de la Maza, Enzo Bagliati y hoy día nuestra Paola Gallegos, y conozco lo talentoso y los líderes que han sido realmente en el desarrollo de este programa y por eso su éxito. También he conocido mucho éxito, ya les voy a contar, porque nosotros hemos tenido algunos vínculos como Asociación de Telecentros de Chile con el programa de ustedes y por consiguiente es muy emocionante estar hoy día con ustedes. Paola nos puso en un tema bastante, por su exposición, como íntimo, y me doy cuenta que todas las expositoras que siguieron a su exposición, todas de alguna manera se vincularon con su mundo afectivo y su mundo personal. Una habló del marido, otra mostró fotos de las hijas, y yo también quería contarle, mientras escuchaba a ella, decir que para mí el mundo de las bibliotecas está íntimamente vinculado también con una historia personal y familiar y que tiene que ver con una hija mía, mi hija mayor. Cuando estábamos en Gran Bretaña, yo haciendo mi posgrado, llegamos cuando ella era muy niña, tenía 3, 4 años y estuvimos como hasta los 9 años, y por tanto asistió a colegio y recuerdo que en una oportunidad la profesora me llamó para decirme que mi hija tenía muchas facilidades con la lectura y la escritura y que por favor recurriera a la biblioteca del barrio, porque en esta ciudad en Gran Bretaña todos los barrios tienen biblioteca, para que ella pudiera seguir desarrollando esta afición que tenía, que era claramente muy importante, y seguí su consejo. Y todos los viernes, después de terminado el horario de colegio, ella me pedía de que pasáramos a la biblioteca a retirar su libro semanal. De esta afición surgió que el mejor regalo que yo le podía hacer era comprarle un libro, por cierto, libros que hasta hoy día ella conserva, debo decirle. Hoy día es una periodista bien connotada, ama su profesión y yo creo que tiene que ver mucho con esto, con esta experiencia inicial. Y les digo esto porque yo no sé si ustedes todos tienen la conciencia del tremendo valor que tiene la actividad que ustedes desarrollan. O sea, lo que pueden incidir, lo que pueden influir en la vida de las personas. O sea, en esta niña, claramente, su opción, fíjate, profesional, ha tenido que ver absolutamente y está absolutamente vinculada con la historia de una biblioteca, en este caso en Gran Bretaña, y el amor a los libros, ya que conserva hasta hoy día. Y que yo tengo la ilusión de que algún día ella se convierta en una escritora famosa porque tiene todas las habilidades gracias al trabajo, digamos, de una bibliotecaria que tuvo la paciencia, el amor, en ver que esta persona, digamos, podía desarrollar estas habilidades. Ahora, muy someramente, yo quiero contarles
lo que nosotros como Asociación de Telecentros Activos de Chile hacemos, porque me parece que conjuntamente con el tema de crear redes entre ustedes, que es súper valioso entre las bibliotecas, también es importante crear redes con otros que están haciendo cosas parecidas y que son complementarias. Por cierto, todos empezamos con el tema del contexto, Paola ya lo hizo y es increíble, pero es muy parecido las cosas que ella planteó desde el punto de vista de contexto con las cosas que yo tengo. Seguramente tiene que ver con la sintonía que ambas tenemos desde hace mucho tiempo, pero que igual me parece importante decirle que para nosotros es tremendamente... también ha sido muy revelador como asociación descubrir que este avance vertiginoso que tienen, que tienen las tecnologías de información y comunicación en nuestro país. Efectivamente, el 2006, mira, 33,1% de los hogares tenían computadores y el 2009 ya se había prácticamente duplicado a 60,5%. Esto nos habla, digamos, de efectivamente lo rápido que estas tecnologías han ido llegando y se han ido incorporando en nuestro país. Sin embargo, ¿qué nos interesa a nosotros como asociación? Y que entiendo que a ustedes como bibliotecas también, y por eso Paola inició su intervención hablando justamente de esto, y es el tema de la brecha. O sea, muchas veces nos engañamos y creemos que en nuestro país todos, porque nosotros tenemos acceso, a lo mejor todos los chilenos lo tienen. Y es muy importante reconocer de que no es así, que la brecha en nuestro país, la brecha digital, es un hecho de la causa y que está asociado, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, a temas, digamos, de carácter económico. Ahí hay una definición de brecha digital que ustedes la pueden ver y entiendo que usamos finalmente el mismo referente, la D, y que finalmente tiene que ver, en definitiva, con las distancias que existen entre personas, comunidades, empresas, países, que ahí dice, digamos, en relación a temas de carácter económico, para acceder y hacer uso, digamos, de esta tecnología. Claramente, en nuestro país, no todos están accediendo. Existen no solamente razones de carácter económico, ustedes bien deben saber, porque se vinculan, digamos, con el público usuario de modo muy cercano, que también hay brechas, ¿no es cierto?, por tema de género, hombres y mujeres no están accediendo del mismo modo, también un tema, digamos, de edad, los jóvenes y los adultos tampoco acceden del mismo modo. Pero a nosotros, una de las brechas que más nos impacta, efectivamente, es la brecha de carácter económico. Sectores rurales y urbanos no acceden del mismo modo, pero fíjense ustedes la diferencia que existe ahí entre los quintiles de mayor ingreso, como el porcentaje altísimo de personas que son capaces de acceder. Entiendo que lo que allí señala es que exactamente el 88,3% de los hogares de mayores ingresos hoy día acceden a 80,1%, perdón, versus 27,5%. Esto nos habla, en definitiva, que no todos en nuestro país están o pueden tener las ventajas o acceder a las ventajas, digamos, que están asociadas al mundo de la computación e Internet, lo cual implica que conjuntamente con todas las marginaciones que muchos sectores tienen, digamos, y que hacen de que vivan en condición de vulnerabilidad o de pobreza, esta se viene a sumar a una de las tantas vulnerabilidades. Luego, si ustedes observan el cuadro que sigue, es sintomático, ¿no es cierto?, que al ser consultadas las personas el por qué no acceden al computador, el 59,8% señala que lo hace porque no tiene recursos económicos para comprar un computador. O sea, efectivamente hay una razón de carácter económico que hay que considerar. Luego, hay un nuevo concepto, junto con el concepto de la brecha, que tiene que ver con el tema de la alfabetización digital. Porque el tema no solamente acceso, y nosotros lo hemos repetido muy insistentemente cuando estamos en esferas, digamos, de política pública, en las esferas de la política pública, en que el tema es uso y apropiación, o sea, el uso con sentido. Y
tener computador no implica necesariamente que las personas tengan las competencias, hayan desarrollado las competencias para poder acceder, digamos, a esta tecnología y puedan sacar, digamos, el servicio que estas tecnologías proporcionan. Y si ustedes se dan cuenta, ahí se señala que más de la mitad de los chilenos son analfabetos digitalmente, lo cual no deja de ser un dato extraordinariamente relevante, ¿ya? Y luego, ustedes se darán cuenta, en este cuadro, que es una síntesis de tres variables que tienen que ver, digamos, con brecha y con discriminación, en última instancia, que son variables de carácter económico, de género y variables de edad, en que las diferencias son brutales. O sea, efectivamente, los ingresos más altos tienen acceso versus los ingresos más bajos, los hombres más que las mujeres y los jóvenes muchísimo más que las personas mayores. ¿Para qué nos sirven estos datos? En definitiva, los datos hay que usarlos y no es solamente un tema de comentar, mira qué bien o qué mal estamos, pero cuando uno trabaja con público, estos datos a nosotros nos sirven para decir dónde tenemos nosotros que focalizar nuestra tarea. Y en nuestro caso particularmente como asociación, para nosotros los grupos vulnerables son los grupos que tienen una mayor atención, o le prestamos una mayor atención, justamente considerando en que en definitiva lo que nos mueve a nosotros es que logremos tener un país más igualitario, más justo y más igualitario, y este tipo de diferenciación lo que hace es separarnos a unos y a otros, ¿ya? No es, y por tanto, digamos, del punto de vista de las competencias, no es posible que estemos todos en igualdad de condiciones y de obtener las oportunidades que nos ofrecen estas tecnologías si no somos capaces de acceder a ellas. Razones y dificultades, digamos, que nosotros apreciamos respecto a esto, hay muchas, pero nosotros aquí pusimos básicamente tres, y una que tiene que ver con las deficiencias de redes de conectividad. Efectivamente, y aquí hay varias personas, digamos, de sectores aislados, de comunas muy pequeñas, pobres, rurales. Las redes de conectividad no llegan de igual modo a los sectores urbanos que a los sectores rurales. Y en el caso de nuestro, que lo que hacemos es instalar, digamos, telecentros comunitarios, es bastante dramático porque tampoco tenemos recursos para hacer llegar, digamos, estas redes de conectividad a aquellos lugares donde nosotros quisiéramos estar, que es donde están los grupos con mayores dificultades de acceso. Por consiguiente, aquí, obviamente, en este plano, es el gobierno y las políticas públicas las que tienen la mayor trascendencia, porque justamente el Estado está y existe para apoyar y realizar aquellas acciones que no necesariamente va a realizar el sector privado. Muchas de las comunas no son económicamente rentables para un empresario de telefonía que quiera y se interese, digamos, por ampliar la red telefónica para que llegue conectividad a los distintos lugares. En esos lugares tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que sea el Estado quien decida invertir para poder estar presente en todas las localidades del país, cosa que hoy día no ocurre. Luego está el alto precio de los computadores y de Internet. Ojo, es cierto que hoy día los computadores han bajado enormemente, pero es cierto también que a pesar de aquello, ese precio aún no está al alcance de todos los chilenos. Y así lo señalan, como ustedes vieron en la encuesta que yo y en el gráfico que mostré con antelación. Y el precio de conectividad, resulta que Chile es uno de los países más caros en el pago de la conectividad, mensual de conectividad. Nosotros pagamos aproximadamente $50. Debo decirle que eso no ocurre en muchos de los países, incluso Estados Unidos, muchos otros, en que el precio de la conectividad es infinitamente más bajo. Yo siempre cuento que estuvimos con una delegación india que tiene 100.000 telecentros y espacios colectivos de conectividad y nos indicaban que el precio para ellos de Internet es $5 versus $50 que vale en nuestro país. Por consiguiente, es un tema, y esto lo planteo también, solamente para que tengamos conciencia y además, digamos, en el caso de nosotros que intentamos incidir en políticas públicas para hacer conscientes a quienes son responsables de este tema, para que se preocupen de bajar el precio si quieren, efectivamente, que la mayoría de los chilenos pueda estar conectado desde su hogar o de sus lugares de trabajo. Y un tercer aspecto que a nosotros nos parece sumamente relevante es el tema de la escasez de contenido y aplicaciones relevantes en la web. Todos sabemos que
una gran cantidad de contenido importante, relevante, están en inglés. No, en nuestro país el porcentaje de personas que manejan y dominan este idioma es bajísimo, tengo entendido que como el 5%, con suerte. Por consiguiente, primero que nada, nos restamos de un porcentaje importantísimo de información relevante. Y por otro lado, mucha de la información que allí aparece no necesariamente es de interés para los grupos con los cuales a lo menos nosotros trabajamos, que en general son grupos vulnerables, como les señalaba. Por consiguiente, yo creo que nosotros como país, una vez más, estamos en deuda con respecto a este aspecto. Y este es un aspecto que hay que considerar y que también debe ser un tema de política pública y que obviamente ustedes, escuchándolos por las acciones que emprenden, esto de los contenidos locales, por ejemplo, a mí me parece que ustedes están cumpliendo ese propósito, ¿ya?, que es absolutamente loable, porque efectivamente los contenidos propios, locales, nuestros, son escasísimos en general en la red. Todo esto para decirles que el acceso compartido, el acceso público, no resuelve el problema, o sea, el acceso privado, perdón, no resuelve el problema de la brecha digital, como muchos piensan. Y debo decirles que a nosotros nos ha tocado, como asociación, estar en encuentros como estos, en que insisten muchas autoridades en decir de que el tema se resuelve entregando computadores a la gente y que la gente los compre, etcétera, etcétera. Nosotros insistimos que estamos lejos como país aún de que a través del acceso privado la gente pueda acceder a computador y conexión a internet. Eso implica que los accesos colectivos son de la más alta importancia, es decir, el programa de ustedes y lo que nosotros hacemos como asociación. Y dentro de estos espacios colectivos, ya, nosotros distinguimos que están por un lado los de gobierno, que obviamente Biblioredes, el programa Biblioredes diría que es lejos el programa más importante, digamos, que hoy día el gobierno tiene desde el punto de vista del acceso compartido. Efectivamente, como aquí han señalado algunas de las expositoras, en cada uno de los encuentros que uno va, me ha tocado ir a varios durante el año pasado y algunos de... Siempre la experiencia de Biblioredes está presente y se cuenta en muchos países del mundo como una experiencia extraordinariamente exitosa. Por tanto, además tienen que estar muy orgullosos, no solamente de la función que ustedes cumplen, sino del programa del que forman parte, porque a mí me ha tocado escucharlo en múltiples ocasiones. Y desde el punto de vista de gobierno decía que Biblioredes, junto con Enlace Abierto a la Comunidad, por cierto, el Instituto de la Juventud, en fin, hay distintas experiencias, pero desde la sociedad civil o del mundo privado, por así decir, ahí nos encontramos con dos experiencias. Una son los espacios compartidos, pero con fines de lucro, que estarían los cibercafés, y por otro lado los que tienen fines sociales, que es donde yo enmarco, digamos, el tema de los telecentros comunitarios. Y allí surge, digamos, nuestra asociación, que nosotros consideramos que es líder desde la sociedad civil en tema de acortar brecha digital y abrir espacios, digamos, públicos para el acceso. Y ATACH, que me parece que este es también una buena instancia para contarles quiénes somos y por sobre todo, perfecto, y por sobre todo para, si ustedes cuando vuelvan a sus respectivos lugares, se encuentran con un telecentro comunitario, que también generen esa red, porque estamos en lo mismo y es importante así saberlo. Me quedan muy pocos minutos, así que ustedes tienen aquí la slide, después podrán verla, porque entiendo que está también en la página de este encuentro, pero básicamente nosotros también trabajamos por el tema de acortar brecha digital y porque en general, digamos, las personas que atendemos puedan desarrollarse y puedan tener una mejor calidad de vida a través del uso de Internet, de la computadora y Internet. Somos 5 personas que están asociadas a TACH, 2 universidades, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Concepción, y 3 corporaciones. Tenemos una red nacional de 137 telecentros a lo largo del país. Los telecentros, al igual que ustedes, nosotros pensamos que no son solamente lugares donde la gente va a conectarse, son lugares de encuentro y donde se generan o se permiten, digamos, desarrollar aptitudes. Nosotros tenemos un modelo propio, así como ustedes como bibliotecas públicas también lo tienen, que tiene, como ahí se señala,
distintos momentos, es un proceso de instalación de un telecentro que intentamos siempre que sea muy participativo, comunitario, y por sobre todo el gran drama que nosotros tenemos es el tema de la sustentabilidad. Y por tanto le damos una especial importancia a la creación, digamos, de un programa de sustentabilidad cada vez que instalamos un telecentro comunitario. Los telecentros además son atendidos por operadores que son, entiendo, como los encargados de biblioteca, como ustedes, en el caso nuestro son operadores, líderes habitualmente de sus comunidades, que tienen para nosotros el mayor de la importancia. Los telecentros funcionan bien o mal, dependiendo básicamente de quién es el operador que lo gestiona y administra. Luego tenemos un conjunto de proyectos, yo solamente voy a referir a dos de los muchos que aquí aparecen. Dos en los que estamos vinculados con ustedes a través del programa de Biblioredes, que es la Academia Nacional de Telecentro, que consiste en profesionalizar la actividad del operador de telecentro, de manera de que le permita tener los instrumentos para hacer de su telecentro un lugar sustentable en el tiempo y entregar el mejor servicio y de mejor calidad a los usuarios. Uno de los socios estratégicos es Biblioredes, el programa Biblioredes. La Universidad de la Frontera certifica, además formamos parte de la Academia Global de Telecentro, que la preside la Universidad Indira Gandhi en la India, y formamos parte de una amplia red, como se ve ahí. Ahí están los módulos de capacitación, en algunos casos también han sido capacitados personas de Biblioredes a través de nuestra Academia de Telecentro. Luego voy a pasar por voy a seguir por esto, son otros de los programas en los cuales formamos parte, y me voy a quedar con el proyecto de investigación. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo recientemente con la Universidad de Washington y la Universidad de Concepción. Estamos analizando cuál fue el comportamiento de los centros de acceso colectivos a Internet después de la catástrofe ocurrida, digamos, por el terremoto del 27 de febrero del 2010. Ha sido realmente impactante tener la posibilidad de entrevistarnos con las encargadas de biblioteca de algunos de la séptima y octava región y región metropolitana. Sus testimonios son francamente conmovedores y tanto es así que fruto de nosotros expusimos sobre esto en una actividad y fui invitada hace 3 semanas atrás a exponer en el primer encuentro nacional de telecentros de Argentina, y cuando les comenté el rol que habían jugado los operadores de telecentro y los bibliotecarios, había muchos bibliotecarios ahí de distintas regiones de Argentina, y estaba muy impactado del rol importante que podían tener en situaciones de esta naturaleza, y me señalaba, nunca imaginamos que podíamos convertirnos en líderes de una comunidad en una situación de este tipo, porque yo les decía que en muchos casos las bibliotecas fueron lugares de albergue, que atendieron heridos, que los municipios siguieron atendiendo en las bibliotecas que no se habían caído, y etcétera, etcétera. Todos sabemos además que llegaron, lo primero que hicieron fue correr a su biblioteca a ver qué había ocurrido allí, y eso de verdad habla, digamos, del amor que ustedes sienten por lo que hacen y el tremendo grado de responsabilidad que tienen. Y para terminar solamente, decirles que además formamos parte de una red latinoamericana y del Caribe, y que tenemos el honor, digamos, de ser uno de los 5 miembros del Consejo Directivo. Biblioredes también forma parte de esta misma red, en esa foto que es muy pequeña, pero ustedes allí, si ustedes se acercan más, podrían llegar a ver a nuestra querida Pilar Pacheco, que también forma parte del grupo ahí, y que esto fue en Brasil, donde constituimos esta red. Y por último, solamente decirles que nosotros como asociación tuvimos también el gran honor de que nos seleccionaron para ser los organizadores del tercer encuentro global de Telecentro. Un encuentro que se hace cada 2 años, el primero fue en Túnez, África, el segundo en Malasia, Asia, y el tercero, que había que elegir un país de América Latina y el Caribe, nos eligieron a nosotros como país y a TACH como los organizadores. Fue súper exitoso, Biblioredes también estuvo presente, exponiendo, y eso por ahora. Muchas gracias, María Angélica. Muchas gracias, y sobre todo por reconocer la labor de la biblioteca pública, que es el gran espacio del acceso al conocimiento y las tecnologías de información.
y reconocer también que no es solamente el Biblioredes, el Biblioredes tiene que ver con la gente que está detrás de las bibliotecas públicas y que nosotros somos un pequeño servicio de las grandes bibliotecas públicas de Chile. Así que muchas gracias a ti por reconocerla a ella.